Pasemos a ver el siguiente caso. Me dicen en la figura O sub 1 y O son centros de las bases, ¿ya? De las bases del cilindro circular recto, ¿ya? Muy bien. Me dicen si O sub 1G es igual a OG, o sea, G es punto medio de O sub 1O, ¿ya? Y la suma de estas dos superficies, esas dos regiones triangulares sombreadas, es igual a 10 metros cuadrados. Hay el área lateral del cilindro, ¿ya? En la figura. A ver, vamos a lo que me piden. Me piden el área lateral, ¿ya? Sabes que el área lateral, ¿cómo lo vamos a obtener nosotros? ¿Cómo vamos a obtener el área lateral nosotros? Haciendo un corte vertical por una de las generatrices, ¿ya? Y la figura que voy a obtener más o menos es esta. ¿Ya? La figura que voy a obtener más o menos es esta. Un rectángulo, más o menos así, para la superficie lateral, ¿ya? Y las bases vendrían a ser estas, pues, ¿no? Las bases vendrían a ser estas. Ya, ahí está. ¿Sí? Más o menos, eso es lo que obtendríamos si hacemos nosotros este corte vertical, hacemos el desarrollo, se lo vamos a también como desarrollo de la figura. Si hacemos el desarrollo de la figura, entonces vamos a obtener, ¿no? A partir de este sólido, este cilindro, vamos a obtener esta figura plana. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es el área de la superficie lateral. Entonces, a mí no me interesan las bases. Vamos a eliminar las bases. ¿Ya? Vamos a eliminar las bases y ahora me quedo con este rectángulo. ¿Cómo obtenemos el área? ¿Cómo obtenemos el área del rectángulo, jóvenes? Multiplicando el largo por el ancho, la base por la altura, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar los datos, pues. O sub 1G es igual a G o OG, ¿sí? UOG. Luego, me dicen que estas dos superficies van a sumar ¿cuánto? 10 metros cuadrados. Ya le hemos puesto S sub 1 a esta primera superficie y a esta otra S sub 2, de tal manera que, a ver, S sub 1 más S sub 2 sea igual a 10 metros cuadrados. Ya, muy bien. Vamos a ver qué es lo que me piden. Ya, hay el área lateral del cilindro, rapidito, formulita para hallar el área lateral. Ya lo podemos hacer mentalmente incluso, ¿sí? Porque lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de la superficie lateral del cilindro? ¿No? Vendría a ser ese rectángulo grande. Pi por radio al cuadrado por la generatriz. Pi por radio al cuadrado, ¿están seguros pi por radio al cuadrado por la generatriz? 2πr/h. Ajá, es 2πr, claro, es el perímetro del Sí. círculo. No es el área, entonces es el perímetro. 2pi por el radio y por la altura. Muy bien, y ahí está. Esa es la formulita que voy a tener que utilizar. La altura viene a ser la generatriz y el radio estaría por acá, ¿sí o no? Y eso también vendría a ser el radio, ¿sí? Ahí está. Ya, ahora hay que utilizar este dato. Este dato es muy importante. Ese sub 1 es un triángulo, ¿sí o no? ¿Cómo se obtiene el área del triángulo? ¿Cómo se obtiene el área del triángulo? Base por altura. Base por altura sobre 2. Ya, esto podría ser mi base para mí. Como toda la altura o la generatriz mide h, esto vendría a ser ¿qué cosa? H medios, ¿sí o no? ¿Sí? Esto sería su base. Claro, ¿no? ¿Ya? Esto sería su base, claro, porque mira, el segmento que une los centros de las bases tiene la misma longitud que la generatriz, pues. ¿Ya? Entonces sería la mitad, h medio. Ahora, ¿qué me falta? Me falta calcular la altura, pero como te habrás dado cuenta, ese sub 1 es un triángulo obtusángulo, entonces la altura caerá por acá por fuera, ¿sí o no? Y justamente caerá aquí, ¿ya? ¿Sí? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque este segmento O sub 1O es perpendicular a las bases, entonces es perpendicular a este radio. Ya, entonces, ¿quién vendría a ser la altura? Esta vendría a ser la base, H medios. ¿Quién vendría a ser la altura? ¿Quién vendría a ser esa altura? R. R, pues, R. Claro, pues mira, base por altura. Todo sobre 2, que es lo mismo que dividir entre 2 aquí. ¿Ya? Da lo mismo, ¿sí? Puedes ponerlo acá abajo, aplicas extremos sobre medios y vas a llegar a la misma conclusión. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos acá? Que S1, ya, S sub 1, es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué?
H, HR cuarto. H medio por radio. muy bien. ¿Sí? HR cuarto. Sí, porque era 2 por 2, ¿no? Ahora, vamos a ver S sub 2. Mira, S sub 2. S sub 2, ¿qué tipo de triángulo es? S sub 1 era un triángulo obtusángulo. ¿Qué tipo de triángulo será S sub 2? ¿Ah? Mira, perpendicular al plano. Entonces es perpendicular a este segmento. ¿Te das cuenta? ¿Qué tipo de triángulo es S sub 2? Rectángulo. Rectángulo. ¿Cuánto vale este cateto? ¿Cuánto vale? H medios. Medio. Claro, H medios también, pues. Ahí está. Entonces creo que de la misma manera que en el caso anterior, ¿no? ¿Sí? Base sería R por H medios sobre 2. ¿Qué voy a obtener? Lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Ahí está. Y eso será igual a 10. Continuemos. Ya, esto sería aplicando fracciones homogéneas, 2 veces HR sobre 4. HR Simplifico octavo. 2 arriba y 2 abajo, ¿qué voy a obtener? HR cuartos. HR medio. ¿Sí o no? Y eso es igual a 10, de tal manera HR que... HR es igual a 20. Muy bien, a 20. Y te das cuenta que era lo que me faltaba. ¿Te das cuenta que era lo que me Profe, es faltaba? HR igual a 40. 40. No, miren, fíjense acá, a ver. Esto es, Sí, esto porque es es sobre 4. Ya, pero es que estoy sumando, pues. Acá, ¿qué voy a obtener? Un HR más un HR, 2HR, Ah, ya. sobre 4. Claro, HR HR medio. medio, Está bien. ¿no? Ah, ¿Sí? sí, sí. Ya, Sí. por eso es que me sale 20, pues. Ya, ahora sí. Vamos a reemplazar. Sería 2pi por RH o HR, que es 20. Y eso será 40 pi. 40pi. Y como estamos en metros, será metros cuadrados. Ahí está. ¿Y cuál será la clave? La letra E. Miren, vamos a hacer la pregunta número 4. Ya, la pregunta número 4 me dice la curva de la longitud mínima trazada desde A hasta B, entre paréntesis me colocan, sobre una misma generatriz que da una vuelta completa en torno del cilindro recto de radio 1 y altura 2. Hallar L es igual a L, o sea, esta línea curva, la longitud de esa línea curva es L, ¿ya? La longitud de esa línea curva es L, hallar dicha longitud. Ya, lo único que me dicen, o el dato que entiendo, así, por simple inspección, es que el radio es 1 y que esta altura es 2. Ahora, ¿cómo hallamos esta longitud, la longitud de esta curva que mide L? ¿Ah? Hay que tener bastante imaginación aquí. Y además, este dato me dicen que A y B sobre una misma generatriz. O sea, A y B están determinados en una misma generatriz. ¿Me determinan qué cosa? La altura, ¿sí o no?, del cilindro. Ah, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿De qué se trata el problema? Imagínate que tú tienes una latita de leche Gloria. Entonces, el trabajo en el colegio es, vamos a decorar nuestra latita. Le puedes colocar figuras, ¿ya? Puedes forrar con papel lustre, qué sé yo, ¿ya? Pero al final tenemos que decorar con una cinta que pase por toda la superficie curva, ¿ya? Dé una vuelta completa, ¿ya? Perdón. Que dé una vuelta completa a la cinta y que llegue hasta esta posición. De tal manera que estos dos puntos me determinan una misma generatriz, o me determinan la altura de este tarrito de leche, si quieres llamarlo así. Así como está, ¿ya? Así como está, no podemos hallar la longitud L porque es una curva, ¿no? A no ser que yo tenga 1 centímetro, eso que usan los sastres, y yo bordee por acá, ¿no? Como tiene una medida, ¿ya? Y yo pueda determinar así de esa manera la longitud. Pero si no contamos con esa herramienta, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Así como está la línea, no la puedo medir. Pero ¿qué tal si la estiramos? ¿Y cómo vamos a estirar esa línea? ¿Sabes cómo? Vamos a cortar nosotros acá, de manera vertical, sobre esta generatriz AB, y voy a obtener este rectángulo, ¿para quién? Para la superficie lateral. Y luego estas vendrían a ser las bases, ¿no?
pero no voy a considerar las bases. ¿Sabes por qué? Porque esta línea curva, ¿ya? Esta línea curva bordea solamente la superficie lateral, no tiene nada que ver con las bases. Entonces, no me interesan las bases por el momento. Ahora, vamos a colocarle los datos. Vamos a colocarle los datos. Fíjate acá. ¿Cuánto mide? A ver, ¿cuánto mide esta altura? Rapidito. ¿Cuánto mide esta altura? 2. 2. 2. ¿Y esto vendría a ser qué cosa? A ver, rapidito. ¿Qué vendría a ser esto? Longitud. La longitud de la El perímetro de circunferencia la o el perímetro del Dos- círculo. Ya, ¿cuánto mide ese perímetro? 2pi por el 2 radio. 2 pi. Ya, pero el radio mide 1 según el dato, entonces solamente ha de medir 2 pi. 2pi. Muy bien, 2pi. Ahora, fíjate, fíjate, ya, este puntito A lo puedo ubicar aquí. ¿Ya? Este puntito A lo puedo ubicar aquí. Pero mira, si yo cierro nuevamente la figura, envuelvo la figura y obtengo nuevamente mi cilindro, ¿ya? Ese puntito A, ¿coincide con este otro punto o no? ¿Coinciden o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí, 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 sí. Claro, sí, sí, de hecho, porque estos dos puntos me representaban uno al inicio, hice el corte por ahí y los dividí, ¿no? De la misma manera, para el punto B, de la misma manera. Si este es el punto B, este punto también me representa a B. Entonces lo que a mí me conviene es considerar este punto para A y este punto para B, ¿sí? Me conviene hacer esto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en función a estos dos puntos, yo voy a hallar ¿qué cosa? La longitud de esta curva, ¿ya? Entonces, ahora, esa línea puede estar determinada así, de esta manera. ¿Sí o no? ¿Sí? Puede estar determinada de esta manera. Entonces, ahí hay un problema. Pero mire el dato. ¿Qué me dice el dato? ¿Ah? La Delta curva determina completo. ¿qué cosa? Longitud mínima. ¿Sí o no? Entonces, la longitud mínima es la distancia mínima que hay entre estos dos puntos. Y tú sabes, distancia entre dos puntos es igual a ¿qué? ¿Ah? La distancia entre dos puntos es igual al segmento que los une, pues. Entonces, esta vendrá a ser ¿qué cosa? La longitud de esa línea curva que rodea, ¿ya? Que rodea a toda la superficie lateral, ¿ya? Y esa longitud, según el dato, es igual a ¿cuánto? A L. Tú sabes que acá se genera un rectángulo, entonces 90 grados. Creo que ya hemos terminado. ¿Qué podemos utilizar ahí? Pitágoras. Claro, y es un proceso conocido por todos nosotros, ¿sí o no? Entonces vamos a Claro. hacer, ¿ya? L cuadrado es igual a ¿qué? 2pi al cuadrado más 2 al cuadrado. L cuadrado es igual a ¿qué? 4pi al cuadrado más 4. ¿Ya cómo pasa el cuadrado? Como raíz. Como raíz, pero factorizamos 4 primero. Ya vamos a factorizar. 4. Y cuadrado más 1. Me va a quedar pi cuadrado más 1, efectivamente. Ya, la raíz, o el cuadrado pasa como raíz. Raíz de 4, ¿cuánto es? 2. 2, y acá me va a quedar la raíz de todo lo que está. Raíz de Pi más 1. Pi cuadrado, es todo, es todo. ¿Ya? No estoy pi cogiendo cuadrado más 1. puntos, sí, pi cuadrado más 1. Sí. Ya, entonces la clave será ¿cuál? ¿Cuál será la clave? La D, ¿no? La D. La D, claro. Es 1 más pi cuadrado. Profe, acá está 4 más 1. El orden de los humanos no altera la suma al final. Es lo mismo. ¿Sí? Muy bien, jovencitos. A ver, ¿alguna consulta con respecto a esta última pregunta? Ya. Estamos en la situación 5. Se fabrica un envase de acero, me dice, sin tapa, en forma cilíndrica para guardar una regla L, una reglita L de madera, ya, como que de repente en el colegio, ya, colocaran, pues, ¿no? Un envase de acero para que el profesor guarde su reglita, para que no se le malogre de repente, ¿no? Tal que uno de los extremos de la regla coincide con el centro de la base inferior, ¿ya? Se está refiriendo a esto, ¿no?
o vendría a ser el centro de la base inferior. Ya, muy bien. Ya, además, ya, BM es igual al doble de MA. Ah, ya. Entonces vamos a ayudarnos con esa proporción. Este es el centro, sabemos que es el centro. Vamos a utilizar este dato. Vamos a utilizar, jóvenes, ese dato, que es muy importante, ¿no? Tenemos que BM es igual al doble de MA. O sea, si MA por ahí es un K, BM será el doble de K. ¿Ya? Ah, ya, y ese es igual a 32. Mira, por no leer el dato completo. ¿Ya? Por no leer el dato completo. Entonces, BM, ¿cuánto mide? BM mide 32, estamos trabajando en centímetros. ¿Y MA cuánto mide? 2 pasa a dividir, será 10 y se está cumpliendo, ¿no? Que este segmento o esta parte de la generatriz es igual al doble de esta otra parte. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la generatriz o cuánto vale la altura? Al final, ¿vale? 40 y 48. Y recuerda que estamos trabajando en centímetros. Muy bien. Hay la cantidad de dicho material que se utilizó para elaborar la superficie total del envase. ¿Ya? Hay la cantidad de dicho material que se utilizó para elaborar la superficie total del envase. Mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Por aquí, si es un envase, bueno, hay fondo, pero me dicen que no tiene tapa. Es un envase de acero sin tapa. Ah, ya. Entonces, si queremos obtener nosotros, ¿ya? Si queremos obtener la superficie total de este envase, lo que tendríamos que hacer es el desarrollo, ¿no? Y vamos a efectuar nosotros el desarrollo de este cilindro. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a efectuar nosotros un corte vertical por esta generatriz, y vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Vamos a obtener, ya, más o menos esta figurita. ¿Esto corresponde a qué? A la superficie lateral. No tiene tapa, pero debe tener un fondo, ¿no? Porque es un envase. Entonces, este circulito me representará solamente la base inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Profe, ¿por qué no considera la base superior? Porque me dice el dato que es un envase sin tapa, pues. ¿Ah? Que tiene forma cilíndrica. Bueno, por eso no consideramos esta superficie, ¿ya? La base superior, perdón. No consideramos la base superior. Ya, muy bien. Ahora, aquí el problema, bueno, ya tenemos la altura, ya tenemos nosotros la altura, ¿ya? La altura será igual a ¿cuánto? La altura será igual a 48, ¿ya? La altura es igual a 48. Bueno, nos faltaría hallar ¿qué cosa? Nos faltaría hallar esta longitud para la superficie lateral, pero esta longitud recuerda que es el perímetro de esta base, que es el círculo. Y para esta base lo que nos falta saber ¿qué cosa? Es el radio. Muy bien, es el radio. Entonces, ahí está la chamba. Tendríamos que hallar el radio primero. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Fíjate, mira. Fíjate, este vendría a ser ¿qué cosa? Un puntito de esta generatriz o es el centro de esta base. Lo que yo voy a hacer es ayudarme, ¿ya? Con un tema muy conocido, ¿ya? En la geometría plana, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, vamos a unir o vamos a trazar el radio. Vamos a trazar el radio en esta posición. Vamos a trazar el radio en esa posición. Tú sabes que el radio va a ser perpendicular a la generatriz AB. Claro, porque AB ya es perpendicular a la base, entonces es perpendicular a todas las rectas trazadas en la base, pues, ¿no? 90 grados. Y por acá lo que yo voy a hacer es trazar, ¿qué cosa? Trazar el diámetro, ¿ya? Trazar el diámetro. Entonces que el diámetro también será perpendicular a B. Entonces 90 grados por acá. Efectivamente. Ah, ya. Este es el diámetro. Esto es 2 veces R. Este es el radio. Esto es 1 vez R. Ya, ustedes me van a decir qué tema. Luego, mira, fíjate en este triangulito. Es un triángulo rectángulo. Este angulito para mí es alfa. Este angulito podría ser un beta. Este ángulo es un ángulo de 90 grados porque es una regla en forma de L. ¿Ya? Con forma de L, entonces es un ángulo recto.
Acá hay un ángulo llano, ¿ya? Como ya tengo 90 grados, supone que este angulito más este otro también tienen que sumar 90 grados, ¿no? Para llegar a los 180. Entonces, alfa, ¿con quién sumaba 90 grados? Con beta, efectivamente. Y ahí está, ¿ya? Vamos a borrar esta parte, ¿ya? Vamos a borrar esta parte y vamos a continuar. Ya en este triángulo rectángulo, 90 grados. Beta, ¿con quién sumaba 90 grados? Con alfa. Muy bien, con alfa. Entonces este angulito será, o medirá alfa. ¿Ya se dieron cuenta qué tema voy a aplicar? ¿Ya se dieron cuenta qué tema? ¿Qué tema se va a aplicar ahí? Efectivamente, vamos a utilizar el tema de semejanza, ¿ya? Semejanza de triángulos. Vamos a utilizar semejanza de triángulos. Este triangulito BCM es semejante al triangulito AOM o AMO, ¿ya? Van a ser semejantes, porque tienen la misma forma, pero tienen tamaños distintos, ¿ya? Entonces, si son semejantes, sus lados homólogos van a ser directamente proporcionales. ¿Quiénes eran los lados homólogos? Aquellos lados que se ponían a un mismo ángulo en cada triángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a alfa en el triángulo BCM se le pone 2R, ¿ya? 2R es a el que se le opone a alfa en este otro triángulo. Es a 10 y 16. Entonces, si a beta se le opone 32, ¿ya? El otro triángulo a beta se le opone R. Muy bien. Y acá podemos simplificar mitad 1, mitad 8. ¿Y qué es lo que voy a obtener? ¿Qué es lo que voy a obtener? R por R en este lado es R al cuadrado. Y acá me va a quedar 8 por 32. 8 por 32. Este 8 por 32 puede ser fácilmente 4 por 64, ¿sí o no? Porque 8 es 4 por 2, y ese 2 multiplica 32, que es 64. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Raíz de 4 es 2, de 64 es 8, 2 por 8 es 10 y 16. Muy bien. ¿Ya? Entonces, hemos conseguido la longitud del radio. Ahora sí, vamos a lo que me interesa, ¿no? El radio, señores, es igual a 16. Entonces, ¿a cuánto es equivalente la longitud? La longitud de este lado del rectángulo, ¿ya? Este lado de la superficie lateral. Recuerda, es el perímetro del círculo. Es la longitud de la circunferencia, es 2πr. Ya, o sea, 2pi por 16 es igual a ¿cuánto? A 32 pi. 32 pi. Muy bien, ¿ya? Entonces, el área o la superficie que me están pidiendo, de estas dos figuras, sería el área de este rectángulo, o sea, 32 pi, base por altura, por 48, ¿ya? Más el área de este circulito. O sea, pi por el radio el radio es 16 al cuadrado. Entonces, para este producto, ¿ya? Para este producto obtenemos 1536 por pi, ¿ya? Y para esta potencia obtenemos 256 pi. De tal manera que la suma será igual a ¿cuánto? A 1792 pi, ¿ya? Y esa será la superficie que estaríamos buscando para hallar, ¿no? Lo que se va a invertir en el envase. En este envase que no tiene tapa, pero sí tiene un fondo, ¿ya? Pero en metros cuadrados, claro, en metros cuadrados. De tal manera que la clave sería la B de bestia. Ahí está. Ya vamos a trabajar el ejercicio número 6. Me dicen la figura ABC de EF es un prisma recto, ya las aristas laterales perpendiculares a las bases, ya EH es igual a 4, ya EH es igual a 4, ¿dónde está EH? Ya está por acá. EH es igual a 4 y BH es igual a 10 y 16. De tal manera que la arista lateral, ¿cuánto mide? La arista lateral medirá 20, pues, ¿no?
Ya. Luego me dicen que AC es igual a 14. Ah, ya. Este ladito medirá 14 metros. Si el área de la región triangular AHC se refiere a este triangulito que está medio echadito, ¿no? Está apoyado en esta arista lateral en el punto H. Ya, me dice que esa región triangular tiene una medida de 140 metros cuadrados. 140 metros cuadrados. Hay el volumen del prisma. A mí lo que me están pidiendo es el volumen del prisma. Pero ¿cómo se calcula el volumen? Ya lo habíamos hecho al inicio. El volumen lo obtenemos multiplicando el área de la base, ¿ya? El área de la base por la altura que vendría a ser la arista lateral. Bueno, la altura la tenemos, ¿ya? Lo que no tenemos es el área de la base. Lo que no tenemos es el área de la base porque tenemos solamente un lado para la base, ¿ya? Pero este dato hay que aprovecharlo también, ¿ya? Este dato del área, esta superficie, hay que aprovecharlo. Además, hay que recordar también nosotros el teorema de las tres perpendiculares. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo que el teorema de las tres perpendiculares? Miren, fíjense lo que vamos a hacer para recordar esto, ¿ya? Teorema de las tres perpendiculares. Yo tengo un planito cualquiera. Tenemos un plano aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿ya? Es trazar una recta perpendicular, ¿ya? Voy a trazarlo por acá. Voy a trazar una recta perpendicular al plano. Si la recta es perpendicular al plano, entonces es perpendicular a todas las rectas que pasen por el plano. Yo puedo trazar por acá una recta, ¿ya? Entonces, determinará un ángulo de 90 grados, ¿ya? Por el pie de esta recta, ¿sí? Ya, pero con la condición de que esta recta trazada sea perpendicular también a otra recta que estará contenida en el plano, ¿ya? Entonces, 90 grados. Tenemos dos perpendiculares, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué es lo que va a suceder? Desde un punto cualquiera de esta recta que es perpendicular, un punto cualquiera, puede ser cualquiera de sus puntos. Voy a coger este puntito, el punto Q. Desde un punto cualquiera, yo voy a trazar, ¿qué cosa? Un segmento hacia la intersección de estas dos rectas, ¿ya? Yo voy a trazar un segmento hacia la intersección de estas dos rectas iniciales, ¿ya? Entonces, este segmento que he trazado y esta recta serán también perpendiculares. Serán perpendiculares, o sea, acá habrá un tercer ángulo de 90 grados. Ese es el teorema de las tres perpendiculares, ¿ya? Y esto también se demuestra, lo podemos demostrar por congruencia. Pero es tema aparte, ¿ya? Porque nos va a llevar cierto tiempo hacer esta pequeña demostración. Es sencilla la demostración, ¿no? Para llegar a esta conclusión, pero nos va a llevar cierto tiempo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo para terminar con este ejercicio. Bueno, ya sabemos la propiedad que se va a cumplir, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aplicar aquí. ¿Cómo así, profesor? ¿Y por qué es que vamos a aplicar este criterio? ¿Ya? Fíjate acá. Vamos a entender por qué. Voy a borrar esto, ¿ya? A mí, ¿qué es lo que me falta saber? ¿Mm? ¿Qué es lo que me falta saber? Ya sabemos la longitud de la altura, que vendría a ser la arista lateral, es 20. Lo que me falta saber es el área de este triangulito ABC, ¿sí? El área, ¿ya? Pero ¿cómo se calcula el área? ¿Cómo se calcula el área, ¿ya? De un triángulo? Base por altura, ¿ya? Si esta es mi base, es 14, entonces la altura la podríamos trazar nosotros desde este vértice, ¿sí o no? Y esta podría ser, ¿qué cosa? Esa podría ser mi altura en el triángulo ABC, una altura relativa al lado AC, ¿ya? De tal manera que el área de ese triángulo sería base por la altura. ¿Ya? Vamos a ponerle H minúscula, ¿sí? ¿Ya? Fíjate, esta arista lateral es perpendicular al plano, que es su base, al plano ABC. Entonces será perpendicular también. ¿A qué? A esta altura trazada en este triángulo. ¿Sí o no? Perpendicular aquí, perpendicular acá. Desde este punto H, que es un punto de esta perpendicular al plano,
Yo voy a trazar, ¿qué cosa? Yo voy a trazar un segmento hacia la intersección, ¿no? De este segmento y este otro. Entonces, ¿qué es lo que se va a determinar en esa intersección? El último ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que estoy utilizando? El teorema de las tres perpendiculares. ¿Te das cuenta que esta altura para este triángulo y esta altura para este otro triángulo coinciden en este punto? ¿Sí o no? ¿Ya? Y ahora sí voy a utilizar este dato, pues. Ahora sí voy a utilizar este dato, ¿no? ¿Qué me dice el dato? Que el área de este triángulo ACH es igual a ¿cuánto? A 140. O sea, este puede ser un M, ¿ya? Por decirlo así. ¿Cómo se obtiene el área del triángulo ACH? Base sería 14 por la altura, todo sobre 2, y eso tiene que ser igual a, según el dato, 140 metros cuadrados. Mira, esta base me sirve para este triángulo, el ACH, y para el triángulo ABC. De aquí tenemos, ¿qué cosa? 7, de tal manera que M es igual a, si pasa a dividir, me va a quedar 20. Ah, ya, M es igual a 20. Y recuerda que estamos trabajando en metros, ¿ya? En metros. Muy bien. Ya cumplió su cometido. Este dato ya cumplió su cometido. Ahora, quiero que te centres, porque ya terminamos ya. Quiero que te centres en este triangulito. Es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Y le voy a colocar acá, le voy a colocar un puntito, una letra, para diferenciarlo. A ver, está P, ¿no? Ya, entonces, ya, que sea P. Fíjate que esto, ¿cuánto vale? Esto vale 14, ¿no? Del dato. Muy bien. Mira, en el triángulo, porque lo que yo quiero saber es el área de la base, ¿sí o no? Entonces, lo que a mí me falta saber es la longitud de H, ¿ya? Pero mira, voy a extraer el triángulo PHD. Ya, hay más o menos. Acá. Disculpen el pulso. Ya, ahí está. Este es P, este es H y el de acá es B. ¿Ya? Este es H minúscula, el de acá es M que mide 20 y este es 16. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, pero ¿para qué demorarnos tanto? Si me doy cuenta de inmediato que es un triángulo dotable. Es un 4 por 5, este es un 4 por 4, este será un 3 por 4. Será 12, pues. 37,53, ese es el triángulo. Ah, ya. Si esta altura en el triángulo ABC mide 12, entonces ya hemos obtenido el área de la base. El área de la base será igual a que base, que es 14, por la altura, que es 12, y todo sobre 2. Y eso que multiplica a la altura, que es 20. ¿Sí o no? A la altura que es 20. La altura, me refiero del prisma, la altura del prisma, la arista lateral en el prisma. Muy bien, continuemos. ¿Qué le podemos sacar acá? Mitad 7, mitad 1, y 7 por 12, ¿cuánto es 7 por 12? 7 por 12 será 84, y 84 por 20, pues, ¿no? Eso será igual a ¿cuánto? ¿Será igual a cuánto? Por 4, 8, 2 por 8, 16, y este cerito, y ahí está. Y eso será el volumen que me están pidiendo a mí. 1680 metros cúbicos. Y la clave, jóvenes, es la E de enanito. Ahí está. Muy bien, muy bien. Jóvenes, nos quedamos aquí. Hemos hecho un resumen no tan breve, ¿ya? De la clase del día sábado, ¿ya? Para aquellos que no pudieron estar, no pudieron asistir. Bueno, acá estamos reviviendo esa clase. Muy bien, jovencitos. Conmigo será hasta el próximo sábado.